Hola, este vídeo va a ir sobre el teorema de Tales, que os lo he subido ya a Classroom. Y bueno, antes de empezar, simplemente decir que el teorema de Tales es otra manera, al igual que lo era lo que hemos hablado de semejanza entre triángulos, es otra manera de averiguar distancias que no conocemos. Lo que pasa es que se hace de una manera distinta a como hemos aprendido en semejanza de triángulos. Tenéis que tener los apuntes delante y bueno, voy a ir leyéndolo, voy a ir explicándolo un poco. Dice el teorema de Tales. ¿Qué es el teorema de Tales? Dice, lo primero que nos va a decir es cuál es la configuración geométrica, cuál es el dibujo, por decirlo así, que tenemos que tener delante para poder aplicar el teorema de Tales. Entonces dice, si tenemos varias rectas paralelas cruzadas por dos rectas secantes, ahí nos dice cuándo podemos aplicar este teorema para calcular las distancias que sea. Si veis el dibujo, tenemos ahí varias rectas paralelas, las rectas horizontales, cruzadas por dos rectas secantes, que son pues, las otras dos rectas que cortan a las paralelas. Y ahora dice, si ocurre eso, si yo el dibujo que tengo, que me ponen en el problema, que me ponen en el ejercicio, es de ese estilo, ¿qué tengo yo que hacer para aplicar el teorema de Tales? Pues ahora me lo dicen. Los segmentos sobre una de las rectas secantes son proporcionales a los segmentos homólogos sobre la otra recta secante. Es decir, yo miro una de las rectas secantes y veo que tiene varios segmentos. Por ejemplo, en la recta de la derecha tengo el segmento DE, el segmento EF y el segmento DF, que es el grande. Bueno, pues que sean proporcionales a sus homólogos de la otra recta significa que si yo divido esos segmentos entre los correspondientes de la otra recta, los que están enfrente, por decirlo así, esa división siempre me va a dar el mismo resultado. Lo vemos en la formulita que tengo puesta, bueno, no una fórmula, la expresión algebraica, por decirlo así. DE, que es el segmento de la recta secante de la derecha, dividido entre AB, que es el segmento homólogo, el que está enfrente, de la otra recta secante. Pues eso tiene que ser igual a DF, que es el segmento grande de la secante de la derecha, dividido entre AC, que es el segmento grande de la secante de la izquierda, y EF dividido entre BC, que es el segmento que nos falta. Bueno, pues eso es lo que tenemos que utilizar si me piden averigua por Tales tal cosa, ¿vale? Y siempre que yo me encuentro un dibujo de este estilo, yo siempre puedo hacer utilizar este tipo de expresión algebraica, este tipo de igualdad. Entonces tenéis ahí un ejemplo muy parecido a la definición que acabamos de dar, es decir, mismo dibujo y todo, pero con valores ya para los segmentos. Dice, utilizando el teorema de Tales, calcula las medidas que faltan en las construcciones geométricas siguientes. Bueno, lo pone en plural porque antes tenía otra, otra además de esta, pero os la he quitado. Entonces ahora mismo solo tenéis una. Bueno, tenéis ese dibujo que ya veis que son tres rectas paralelas cortadas por dos rectas secantes. Por tanto, como siempre, lo primero es, ¿puedo aplicar el teorema de Tales? Sí, puedo aplicarlo. ¿Por qué? Pues porque tengo la construcción de tres rectas paralelas cruzadas por dos secantes, o sea, que sí que se puede aplicar. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es poner con letras lo que yo sé que dice el teorema de Tales. D entre AB, DF entre AC, EF entre BC. Es decir, los segmentos de una de las secantes divididos entre los correspondientes de la otra secante. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es cojo y sustituyo sustituyo lo que puedo, los datos que puedo. Tengo lo que vale DE, pues lo pongo. Tengo lo que vale AB, pues lo pongo. DF no tengo lo que vale. El segmento grande de la derecha, de la secante de la derecha, no tengo lo que vale. Pero sí que tengo parte de él. Entonces sí que puedo poner 2,72 más EF. Eso siempre que se puede hacer, se hace. Dividido entre AC es igual a EF dividido, que no lo tengo, pues entonces pongo EF para saber que no lo tengo, dividido entre 1,87. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que me queda por hacer? Pues como lo único que tengo que calcular es EF, yo ahora miro la expresión que tengo y utilizo la igualdad más sencilla que yo pueda hacer para calcular EF. ¿Cuál es la igualdad más sencilla que yo puedo hacer? La igualdad más sencilla que yo puedo hacer es coger 2,72 partido por 2,55
e igualarlo a EF partido 1,87. Esa es la más sencilla. Utilizando esa igualdad, yo despejo EF, que es pues 2,72 por 1,87 dividido entre 2,55. ¿De acuerdo? Es, vamos a multiplicar en cruz. El 2,72 por el 1,87, el 2,55 por por EF y luego despejo EF. Eso ya lo sabemos hacer, sabemos resolver ese tipo de ecuaciones. ¿Cuál sería otra manera de hacerlo? En vez de coger esa que es la igualdad más fácil que podemos coger la de 2,72 partido 2,55 igual a 2,72 más EF dividido entre 4,42. Ahí también lo podemos hacer. Multiplicamos en cruz, nos sale una ecuación y despejamos EF. Pero es una ecuación un poquito más complicada. Pero también se puede hacer exactamente igual. ¿Vale? Bueno, pues eso es aplicar el teorema de Tales al cálculo de distancias. Hay que ver primero si la configuración geométrica, si el dibujo que tengo, se puede utilizar ahí Tales. Tenemos que ver que siempre haya rectas paralelas cortadas por secantes. Después los ponemos con letras para no equivocarnos. Después esas letras las sustituimos por los números que podamos. Y después igualamos las fracciones de manera que obtengamos la igualdad más sencilla para despejar lo que necesitemos despejar. Luego tenéis dos ejercicios, el 1 y el 2, que es el de una escalera y otra configuración muy parecida a la que ya os he explicado. Exactamente igual, solo hay que seguir los pasos. Y luego pone una segunda parte de teoría, también muy sencilla, que dice que son dos triángulos encajados. ¿Vale? Lo de los triángulos encajados es importante porque aparece en todos sitios, en problemas, es muy usual. Dice, dos triángulos están encajados si son triángulos encajados si tienen un ángulo común y los lados opuestos son paralelos. Miramos el dibujo y vemos que ahí hay dos triángulos. Esos dos triángulos tienen un ángulo común. ¿De acuerdo? El ángulo común no es el que pone 59,41. Ese no es común. Ese es que tienen dos triángulos iguales, pero no es común. El ángulo común es el del vértice A. El vértice A es común a los dos triángulos, a la ABC y a la ED. ¿Vale? Ese es el común. ¿Qué pasa? Que esa es la característica, la primera característica fundamental de dos triángulos encajados. Y luego tenemos que ver que los dos lados opuestos a ese ángulo, al ángulo A, son lados paralelos, es decir, el CB y el DE. CB y DE son lados opuestos al ángulo A. Y tenemos que ver que son paralelos. Bueno, pues si se cumplen estas dos cosas, que tenemos un ángulo común y luego los dos lados opuestos a ese ángulo son paralelos, entonces se dice que los dos triángulos están encajados. ¿De acuerdo? Es como si viéramos, si vosotros tenéis en casa un cartabón o una escuadra que tenga un estuche de plástico, pues es justo eso, es el estuche de plástico y luego el triángulo, la escuadra o el cartabón, que entra justo dentro. Pues esos son dos triángulos encajados, ¿vale? El ángulo este de 59,41 que veis ahí, que lo he puesto, es simplemente para que os deis cuenta de que, de que esos dos ángulos son iguales. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque eso es lo que me va a decir, que esos dos ángulos son iguales, es lo que me va a decir que los lados opuestos, CB y DE, sean paralelos, porque tienen la misma inclinación respecto de la base. Vale. Eso lo tengo puesto en la nota. Los ángulos indicados muestran que los lados opuestos al vértice común son paralelos. Y luego tenéis un ejemplo con todo lo que tenéis que saber contestar y luego tenéis un ejercicio que es exactamente igual que el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Dice, considera los triángulos encajados siguientes. Son dos triángulos encajados porque el ángulo A es común a ambos y luego vemos que CB y DE son paralelos. ¿Por qué? Pues porque nos pone, se ve a simple vista, pero de todas maneras para hacerlo mejor he puesto el ángulo 109
2,9 grados, que vemos que es el mismo para ambas rectas, para ambos lados. Lo primero, como siempre, explica por qué podemos utilizar el teorema de Tales con dos triángulos encajados. Bueno, veis, dice la respuesta, porque la configuración consiste en dos rectas paralelas cruzadas por dos rectas secantes. No es exactamente el mismo dibujo que vimos en el ejemplo cuando expliqué el teorema de Tales, pero realmente es lo mismo. Tenemos dos rectas paralelas, que es las del segmento CB y el segmento D, y esas dos rectas paralelas están cruzadas por dos rectas secantes, que es la AD y AE. Entonces esto también es, con esta construcción también se puede utilizar Tales. Luego dice, en el B, justifica que dos triángulos encajados son semejantes, con los criterios de semejanza. Bueno, aquí es donde se empiezan a mezclar la aplicación de la posibilidad de aplicar Tales con la posibilidad de aplicar semejanza. En dos triángulos encajados se puede utilizar tanto Tales como semejanza. Vamos a justificarlo sabiendo los tres criterios de semejanza que tenemos. Bueno, el apartado B está contestado abajo. Dice, hay un par de ángulos iguales y un ángulo común. ¿Vale? Tenemos el ángulo A, que es común, entonces ya tenemos dos ángulos iguales. Y luego tenemos el ángulo del vértice B y el ángulo del vértice E, que también son iguales. Entonces tenemos dos pares de ángulos iguales. Por tanto, por el criterio ángulo-ángulo, estos dos triángulos son semejantes. O sea que también podríamos aplicar lo que dice semejanza. El apartado C. Calcula la medida de BC utilizando Tales. Bueno, pues exactamente que ya hemos visto en el ejemplo, se utiliza Tales ahí para averiguar BC. Y como también hemos visto que en triángulos semejantes se puede utilizar, en triángulos encajados también se puede utilizar lo que sabemos de semejanza, pues utilizamos también semejanza, ¿vale? Y tenemos que llegar, obviamente, al mismo resultado. Bueno, pues ya está, esto es Tales, son dos triángulos encajados, esta es la relación con semejanza de triángulos, y lo último, pues es un ejercicio exactamente igual que el ejemplo que os he puesto, para calcular pues lo que os pido ahí, ¿vale? Esto lo tenéis que responder basándose en lo que ya os he enseñado. Y bueno, espero que os haya servido. Si tenéis dudas me las ponéis por Classroom o en los comentarios del vídeo.